La tarde. Seguimos con más de la tarde. En México, la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador a la baja. Según la última publicación de Consulta Mitofsky, empresa dedicada a la investigación e interpretación de opinión pública en territorio mexicano, la aprobación del mandatario disminuyó después de 15 semanas consecutivas. Responsables de la medición indican que la crisis sanitaria por COVID-19 junto con el panorama económico han afectado ese apoyo mostrado por los ciudadanos al mandatario. Según Consulta Mitofsky, al comenzar este año, la aprobación de López Obrador se encontraba en 58.7%. Hoy es del 47%. Muestra que en el primer trimestre del año el mandatario perdió 11.7%. Seguimos con las personas que desaprueban el gobierno de López Obrador. En las primeras semanas del año el porcentaje era del 41.2%. Hoy, 52.8% de los mexicanos no comparten las decisiones del mandatario según esta encuesta. Esto representa, y es similar a la aprobación, pero en sentido contrario, 11.6%. Y finalmente, se le ha preguntado a los mexicanos si aprueban la forma en la que López Obrador ha manejado la crisis del coronavirus. Un poco desatenta en principio. El 47% ha aprobado la gestión, ha aprobado sus acciones, el 51% la rechaza. Vamos a hablar de este tema, vamos a verlo desde la perspectiva política, en el análisis de estos números que hemos presentado. Andrés Ataide, presidente del Partido de Acción Nacional, el PAN, en Ciudad de México, está con nosotros. Bienvenido a la tarde de NTN 24. ¿Qué tal? Hola, muy buena tarde. A ti y por supuesto a todas y a todos los que nos saludan. Y también queremos saludar a José Luis Rodríguez, es vicecoordinador de Morena, el partido de gobierno, en el Congreso, también en la capital, en Ciudad de México. Bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto saludarte a ti, al auditorio, y compartir con Ataide. Precisamente, José Luis, quiero comenzar con usted a propósito de la visión que pueden tener o la evaluación que pueden hacer de estos números que hemos tomado de una de las encuestas de Mitofsky. Sí, bueno, a mí me parece que es importante, por supuesto, escuchar y analizar diversos estudios de opinión, pero hay que recordar que el presidente de nuestro país tiene de manera directa un contacto permanente con la población, que es el mayor termómetro, y cuando él dice que tiene otros números, es real. Cuando él dice que tiene otra percepción, se refiere justamente a la que tiene que ver con el día a día, con la ciudadanía, con el contacto directo. Yo te puedo comentar a ti, al auditorio, que nosotros también hemos realizado diversos análisis y mecanismos de opinión en el propio territorio. A mí me corresponde representar al distrito local 12 en la Ciudad de México. Es el distrito que tiene el corazón de la ciudad, es el centro, es Paseo de la Reforma, es la zona cultural, financiera, turística más importante de la ciudad, podría decirlo de esta manera. Y el contacto directo con la población es distinto. El apoyo que tiene el presidente de nuestro país, por lo menos en lo que refiere a esta zona de la ciudad, es verdaderamente significativo. Estoy consciente de que los números pueden variar de manera permanente. Las encuestas son fotografías de los instantes. Y bueno, siempre hay que ponerles atención, pero particularmente hay que ponerle atención al territorio, a la población, sí, que es ahí donde se tiene el pulso mayor. Voy a quedarme con ese punto y se lo voy a preguntar a Andrés de esta manera. ¿Crees que esa sí es una forma, Andrés representa al PAN en Ciudad de México, de medición de un evento en el que el presidente, por supuesto, puede estar en contacto con la gente, gente que lo abraza, gente que se le acerca? Sin duda eso puede ocurrir, pero estadísticamente entonces esa sería la forma de medir si apoyan o no al presidente. ¿Cómo lo ves? Por supuesto, ese es el problema de quienes hoy gobiernan, porque estas mismas encuestas, y te lo digo así, no solamente es Mitofsky, han salido muchas otras encuestas en estos últimos días, y en todas el común denominador es que tanto que disminuye la aprobación, particularmente hacia el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pero baja drásticamente la intención de voto hacia el partido que él representa, que es Morena. Entonces, aquí el común denominador es que está disminuyendo la aprobación como la intención de voto para ellos. Lo que no cambia es, como dice el diputado José Luis, a quien aprovecho el saludo, es supuestamente ese contacto, ese vínculo
que supuestamente tiene el presidente directo con la gente, ese vínculo es el que le permitió ganar. Y nosotros como oposición lo reconocimos. Y estas mismas encuestas lo colocaban en 70% de aprobación. El caso es que estas mismas encuestas que hace algunos meses ellos presumían y aplaudían, hoy estas mismas encuestas dicen que la aprobación al presidente ha bajado en por lo menos entre 20 y 25 puntos. Y ni se diga la aprobación, insisto, hacia el partido político que representa. Aquí lo importante es que quienes hoy gobiernan, quienes hoy toman decisiones, porque además no lo ganaron todo, pero sí lo ganaron casi todo, ganaron la presidencia de la República, en el caso de la Ciudad de México, a la jefatura de gobierno, tienen mayoría en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Ciudad de México, ya que ganaron tanto, que resuelvan, que no le echen la culpa al pasado, y en la medida, yo estoy seguro, en que resuelvan las crisis que tenemos, que es la sanitaria, que es la económica y que es la de inseguridad, nuevamente esta intención de voto o aprobación al presidente irá a la alza. Pero mientras no lo quieran reconocer, pues seguiremos teniendo un presidente ya desaprobado por la mayoría de los mexicanos y un partido político en el gobierno, que es Morena, que de plano, de tener igualmente una aprobación o una intención de voto del 44%, hoy ya solamente tienen el 18%. Andrés, gracias. Vamos a ir con José Luis y le pregunto si en este caso el partido político de gobierno no tuviera tal respaldo, entonces ¿cómo se compagina lo que acaba de decir Andrés? Ambas cosas, que el presidente mantenga sin duda una imagen favorable todavía y que se haya ganado por parte de Morena, que es el partido del presidente, todas estas curules en el Congreso y estos espacios políticos también. Lo que sucedió en 2018 realmente fue una actividad de profunda transformación en nuestro país. Fue una sacudida política a todo el sistema que volcó el esfuerzo a generar un proceso de transformación y cambio. Hay un hartazgo en la población, por supuesto que ese hartazgo se tradujo en una vía pacífica, en una vía de respeto a la vida institucional de nuestro país y al proceso de transformación en las principales cámaras, en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados y en por lo menos 19 congresos locales. Como partido político obtuvimos la mayoría de los escaños de representación popular. Es importante decir que ese proceso de transformación tiene objetivos claros. Ha puesto en marcha desde un origen el presidente de nuestro país en todos los sectores y en todos los temas procesos que tienen que ver con la recuperación de nuestra nación. Hoy la pandemia que estamos sufriendo no es un tema menor, llega a nuestro país. Ataide comenta, no podemos echarle la culpa de todo el pasado, pero tampoco podemos no tener memoria. Hay que reconocer que teníamos un sistema de salud colapsado, no solamente en México. Es evidente que los sistemas de salud en el mundo entero, los sistemas públicos, han sido rebasados por lo que hoy en día estamos enfrentando. Y eso implica poder generar acciones distintas que requieren la suma de voluntades para poder avanzar en esta transformación. A nadie conviene. Sí, te escucho, Carlos. Sí, es que hablas del sistema de salud y quisiera también tener tu opinión a propósito de lo tardío que para muchos fue la acción del presidente López Obrador. Incluso la Organización Mundial de la Salud dijo en su momento, es un tratamiento irresponsable de esta realidad. Y lo veíamos en la medición de Mitofsky, que decía el 51% de las personas rechaza ese tratamiento que le ha dado a la coyuntura, a la pandemia. Hay que señalar que nuestro país, también con datos de la propia Organización Mundial de la Salud, reconoció que México actuó desde, inclusive previo a la fase 1, estamos hablando desde el mes de enero, en la etapa denominada como etapa 0, que arrancó en nuestro país el día 3 de enero y que tuvo como finalidad empezar a generar una política pública para desarrollar los protocolos de atención, los lineamientos de vigilancia epidemiológica, la atención médica, los controles relacionados con las infecciones, la atención en los puertos, en los aeropuertos, el saneamiento de las unidades de salud. Hay que señalar que incluso previo a la entrada de la fase 1 en nuestro país se empezaron a generar diversas acciones y voces también que solicitaban y urgían
a la aplicación de medidas. Finalmente entramos a la fase 1 el día 27 de febrero y a partir de ahí, bueno, generó ya una política pública distinta que tiene que ver con la atención de los primeros casos, los casos que iban llegando a nuestro país y bueno, eso ha generado la posibilidad de tomar medidas adecuadas. Es importante señalar que nuestro país es de los países que ha logrado, por diversas razones, tener una menor tasa de contagio hasta este momento. No, José Luis, ese es el punto. Vamos a darle la oportunidad a Andrés a propósito del punto, porque la Organización Mundial de la Salud, me permiten, ha dicho hay que hacer pruebas. Y lo que dice la oposición en México es que si no se hacen pruebas, evidentemente el número de contagiados va a ser menor. ¿Cómo se puede decir que la tasa de contagio de que se hagan pruebas y pruebas? José Luis, pero no estoy a favor de que se hagan pruebas. No, a ver, Andrés. sí. Que hable José Luis, que hable José Luis. Lo escuchamos entonces. Gracias, Andrés. Yo estoy a favor también de que se deben de realizar pruebas, pero pruebas que tengan una base. Hoy escribía el doctor Juan Ramón de la Fuente, que es además nuestro representante ante Naciones Unidas, es un médico, es un psicólogo destacado, que hay pruebas, las que se están urgiendo que se hagan como inmediatas, que son las que se aplican en la sangre, no tienen el nivel de efectividad. Hay otras naciones que inclusive han tenido que presentar diversas acciones legales en contra de diversas empresas para frenar estas acciones. Por supuesto, en días recientes, el secretario de Salud, en voz del subsecretario, liberaron ya José Luis, nos quedan 2 diversas pruebas para las entidades de nuestro país y poder practicarlas. Estoy convencido de que es una medida que debe de aplicarse. Ahora sí escuchamos a Andrés Ataide del PAN. Muchas gracias. A ver, 2 terribles incongruencias, inconsistencias en lo que acaba de comentar el diputado José Luis. Primero, habla de que hay que tener memoria y que el pasado, por supuesto, repercute en el presente y en el futuro, cosa que coincido. Yo siempre lo he dicho, por eso ganó Morena y ganó con esa diferencia. Pero al mismo tiempo de que dice que en el pasado hubo muchos problemas, pues también ellos hoy como gobierno dijeron que desde febrero estaban listos para recibir la pandemia. Y es un hecho, y ahí coincido con él, que el servicio público de salud está totalmente rebasado, porque los médicos cada vez se están atreviendo, porque los están amenazando, se están atreviendo a manifestar que no hay insumos, que no hay protocolos, que no existe la atención adecuada para las y los contagiados. Y lo último que se aventó diciendo que, presumiendo que la tasa de contagio en México es menor, pues yo entiendo que tiene que seguir la línea discursiva del presidente López Obrador. Pero el mismo subsecretario de Salud, el secretario de Salud, porque el secretario anda quién sabe dónde, acaba de reconocer que el modelo Centinela, que es el que se utiliza, subestima el número real de contagiados confirmados. Por un lado, presumen que hay una tasa de contagio pequeña, pero por el otro lado, asumen que están ejecutando un modelo que está basado no en ejecutar la mayor cantidad de pruebas posible. No pueden comparar entonces a México, que somos, eso sí, de los países que menos pruebas hacemos por cada 1,000 personas o habitantes, con otros países que nos doblan, nos superan casi en el doble o triple, incluso algunos otros, en hacer pruebas. Yo no soy médico, pero yo soy economista y algo sé de estadística. Y yo no estoy en contra de los modelos que se basen en el muestreo. Sí. Pero si te vas a basar en el muestreo, no puedes presumir cosas porque desconoces el dato real. Y el mismo subsecretario reconoció que todos los datos o información que dan a conocer de manera diaria hay que multiplicarlas por lo menos por 8.3. Y a la hora de multiplicar los datos por 8.3, pues lamentablemente en México estamos viviendo una trayectoria de contagio muy parecida a la de otros países. Entonces, yo lo que le pido no solamente al diputado José Luis, sino a todas y a todos aquellos que toman decisiones y que hoy están en el gobierno y que ganaron bien, que asuman la responsabilidad de ser gobierno. Porque yo le he venido diciendo, así como llegaron con votos, se van a ir sin votos. Muchísimas gracias, Andrés. Andrés pone la denuncia, es del Partido de Acción Nacional. Andrés Ataide es presidente del PAN en la Ciudad de México y la respuesta y la estadística en voz de José Luis Rodríguez, vicecoordinador de Morena, que es el partido de gobierno. Posiciones encontradas que seguramente van a continuar así y que seguramente volveremos a ver y tendremos oportunidad de ir sobre otros puntos del debate en la situación política mexicana. Gracias a ambos. No, hombre, al contrario. Saludos a todos y, por supuesto, al diputado José Luis. Hasta la próxima. Última pausa rápidamente en la tarde. Ya volvemos con más.